Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, desde WhatsApp, atrapado en el tráfico vehicular de la mañana. Gracias por estar aquí. 5 de la mañana salió de WhatsApp. Bueno, Javier Hernández, compañero. Presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Hola, Javier, bienvenido. Buenos días, gracias Tony, gracias Diana. Siempre es un placer estar con nosotros acá compartiendo. La verdad, agradezco mucho la invitación y las disculpas por la tardanza. Créanme, el tráfico está terrible. Terrible. Bueno, sus primeras reacciones al nombramiento de Carla Trigueros, la capitana y médico, como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología. Al solo conocer que había sido nombrada la capitán Carla Trigueros, nosotros lo que hicimos fue saludarla por redes sociales, que era el medio más próximo para poder comunicarse con ella. Y le expresamos nuestra voluntad de estar, digamos, prestos a darle la mano, trabajar hombro a hombro. Así decía el texto. Y que teníamos, pues, o tenemos siempre, pues, la voluntad, como la tenemos con todos los ministros que han pasado, de hacer de este sistema del país un gran sistema educativo. Y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Por medio de amistades que en común podemos tener con ella, le hemos también enviado los mejores deseos de que su gestión sea, digamos, del mayor agrado y que los retos que tiene que enfrentar, pues, los haga con gran inteligencia, con mucha sabiduría, que eso, pues, viene de Dios y entendemos que ella también, pues, además de ser médico y de ser capitana militar, pues, es también cristiana. Entonces, por todo ello, pues creemos de que lo que tenemos que hacer y estamos obligados y además tenemos la voluntad es de hacer un hombro a hombro para trabajar por la educación del país. Al ser ella miembro de las Fuerzas Armadas y a través del nombramiento del presidente Bukele, ¿cuál cree usted que es el mensaje que está enviando a la comunidad educativa y a todo el país? Fíjese, Tony y Diana, que cuando el presidente Bukele iba a asumir la presidencia meses antes, recuerdo que hicimos una cumbre de líderes por la educación en El Salvador. Tuvimos alrededor de más de 500 instituciones educativas privadas concentradas en el hotel del presidente. Y el mensaje de esa cumbre, en su diagnóstico, a la base tenía un factor que después de 6 años el presidente Bukele está diciendo, es cierto lo que decían los colegios privados. Y es que ya entonces identificamos un gran desorden en el sistema educativo. Pero un desorden que provocaba más desorden. Imagínense lo que es un desorden. Bueno, usted busca algo y no lo encuentra. Usted quiere guardar algo y no hay a dónde. Usted quiere... Bueno, ese es un desorden. Y es lo que creo que el presidente Bukele ha visto, ha sentido, le han comunicado que tiene el sistema educativo. Y entonces, ¿quién en su pensamiento, sin ser docente, puede llegar a ordenar la casa? De repente el mensaje que está ahí es ese, orden. Y después del orden, pues vienen a la cola algo muy importante. Y que es, digamos, toda la transformación que pueda provocar ordenar el sistema educativo. O sea, no podíamos caer en realizar ninguna reforma, ninguna revolución educativa si contamos con un desorden en el sistema. Ese es como cuando a usted le hacen, digamos, un diagnóstico médico y le encuentran algún índice de intoxicación. ¿Qué es lo primero que se ordena hacer para poder aplicar un tratamiento? Desintoxicar el sistema. Y no dudamos
que el presidente ha identificado una intoxicación del sistema muy grande y que ha permitido almacenar un colesterol y unos triglicéridos muy fuertes que no permiten en ningún momento aplicar ninguna medida de renovación del sistema educativo. Y por esa razón, cualquier reforma educativa, cualquier revolución educativa podría estar en el riesgo de quedarse en la puerta del centro educativo y no entrar allá. Y quedarse en el escritorio, en la cabeza del escritorio, en el pensamiento del asesor, en la buena voluntad del ministro, pero de repente no contribuye a que pueda tener usted un suelo fértil para poder aplicar una reforma si existe un desorden en el sistema. Y de repente, pues la actitud es el primer punto en el cual no dudo que por encomienda del presidente, la señora ministro ha tocado los puntos más sencillos por los que hay que empezar. Y es la actitud. Hablar de normas de cortesía, hablar de normas de convivencia, hablar de tradicionalismos, costumbrismos. Eso es algo muy elemental, de repente muy sencillo y lo más barato que hay. ¿Cuántos millones le puede tener que gastar la ministra para poder inculcar un respeto en las aulas? De repente nada, más que ordenarlo, más que hacer lo que le corresponde, más que hacer que las piezas que están en el sistema comiencen a hacer lo que les corresponde hacer a cada uno. El docente, pues, ser modelo, el padre de familia asumir su rol de proveedor y también de protector y de dador de derechos, el director liderar a los maestros, asesorar a los maestros, el jefe de los directores caer en una verdadera, asumir su rol como líder de zona, de región educativa. O sea, yo creo que lo que el presidente y la ministra tienen en el fondo es la buena intención y poner en práctica lo que es el compromiso de un mejor sistema educativo que tenemos como país. O sea, lo que usted dice, Javier, la lectura que hacen es que para poder implementar una reforma educativa que en realidad saque jóvenes con conocimiento, porque ahí está la PAES, vea, de ejemplo. La PAES es el medidor y la PAES no nos ha ido bien en los últimos años. La PAES y avanzo. Y avanzo ahora, ¿verdad? O sea, sí, los resultados hablan por sí solos y todos los analistas del sistema educativo siempre han dicho, miren, hay que cambiar la currícula, hay que actualizarla incluso y hay que hacer que también los jóvenes estudien. Va. Es correcto. Esa es la realidad. Así es. Pero para poder hacer esto, primero hay que irnos a lo básico. De usted mencionaba, ordenar la casa, y ordenar la casa es irse a lo básico. O sea, ese orden no se ha estado dando. ¿Desde cuándo estamos hablando de ese desorden, Javier? Lo que sucede es que el mismo sistema, digamos que facilitó costumbres antiorden, digamos así, una palabra, ¿verdad?, que podamos incluir acá. O sea, provocó el desorden, pues, el mismo sistema. Es como cuando usted mismo, sabiendo que le hace daño, pues, la grasa, el almidón, y sigue consumiendo eso, ¿sí? Pues el mismo sistema ha creado leyes que deben de estudiarse, que no permitan interpretaciones de los aplicadores de la ley que vayan a ir en contra del sistema. ¿Por qué? El desorden creado no es por las normas existentes. Las normas ahí están. Sí, que se salude a la entrada del centro educativo no es algo que sea nuevo. No, si es que eso siempre se hacía, pues. De hecho, nosotros en los colegios privados, pues ustedes se han fijado de repente que bueno, en primera infancia hay una señorita que toma el niño del automóvil, lo conduce a la puerta, el niño saluda, aprende a saludar, y aunque sea un poquito enojado que venga porque ha madrugado, pero el niño entra al aula y al ver su primer amiguito lo que hace es saludarse, ¿sí? Y se alegra de verlo y comienza a convivir. Entonces, eso que se llaman normas de cortesía, buenos días, gracias, por favor, eso es una cosa del diario vivir de un centro educativo. Pero no se estaba haciendo.
pero digamos que había tenido un debilitamiento suficientemente fuerte, porque recordemos que también habían instalado algunas, digamos, creencias sociales que habían ido en contra de esto. Fíjese, un factor, por ejemplo, para ponérselos en contexto, Ujú. ¿verdad? No sé si ustedes cuando estudiaban y llegaba alguien al aula, ustedes se ponían de pie. Claro. Ajá. Y decían buenos días o decían buenas tardes, ¿verdad? Ujú. Y el que estaba en la puerta del aula les decía, por favor, siéntense. Ujú. ¿Sí? Exacto. Ok. Para ustedes eso les hacía sentir que ustedes eran menos que el que llegaba a la puerta del aula. No. Ok, pero exactamente, ese es el cambio contra el sistema que se instaló de gente que pensó que eso los hacía menos, que los hacía, digamos, perder su dignidad como persona, porque llega una persona ahí que los hacía sentir menos. Era una humillación. ¿Por qué pararse frente a alguien de esa forma? Nunca había oído eso. Y oh, yo lo ok. llevo eso ahorita aquí, a esta usted, cabina. y usted lo escucha como que dice, ¿qué país es ese, verdad? Pero Sí. señores, esa es la instalación que hay. Vaya usted a un aula ahorita a probar si se ponen de pie cuando usted llega al aula. Y verá que no es tan fácil que se pongan de pie. Costumbre perdida. Sí, porque O mejor ahorita- dicho, buena costumbre. Vaya, Javier, pongamos un ejemplo. Usted entró a esta cabina y lo primero que hacemos, Tony y yo, es ponernos de pie, decirle Es bienvenido y correcto. saludarlo. Y eso no los hace menos. No, al contrario, o sea, Ajá. estamos, a ver, siendo corteses, dándole dignidad a Exacto. usted. Ajá. Pero alguien sembró la idea de que eso es sentirse inferior a quien llega ahí. Bueno, ¿por qué razón creen ustedes que alguien no se puede, digamos, leer la Biblia en una escuela pública? ¿Por qué no? Por el gran pleito de cuál Biblia vamos a leer, pues. No, bueno, pero ahí O sea- somos un estado laico. ¿verdad? Bueno, entonces ya aquí tengo un opositor y tiene derecho a hacerlo, ¿verdad? Ok, pero ¿y qué de malo hay en leerla? ¿Y qué de malo hay que podamos enseñar sobre los proverbios, por ejemplo? ¿Y qué de malo hay en eso? Entonces comenzamos a ver gente que impone su pensamiento y entonces desordena el sistema, digamos que destiñe el verdadero significado de lo que es la educación y provoca que lo que se llama educación se transforme en un pasar del sistema y provocar la mediocridad del sistema que tenemos hasta ahorita, de la cual todos nos quejamos, porque todo el mundo se queja de que, Sí, bueno, la se- empresa privada ¿Se no acuerda quiere... ¿Se acuerda que hemos platicado, perdón que lo Sí. interrumpa, de que nos parecía, no sé, raro, sorprendente, que los alumnos no pueden, o sea, el que saca malas notas no puede aplazar el año, tienen que pasarlo. Exactamente, ¿Y a cuenta de qué? pero nos llama la atención que el último memorándum llega al otro extremo Ajá. y dice, no, si usted me comete 15 faltas, Ujú. usted se va a quedar reprobado, muchachito. ¿Verdad? 15 faltas. Y la gente puede pensar que esas faltas son solo faltas de normas de cortesía. Pero no, si es que los desméritos no solamente son esos. Mire, el no asistir a clases es un desmérito. Claro. ¿Verdad? Pero eso es básico. Pero la gente ve que faltar un día a clases, eso es algo normal. Sin justificación, Es- ¿verdad? Ok, no, faltar un día a clases sin Lo justificación. que pasa, Diana, que cuando hablamos de justificación se vuelve el término muy subjetivo. Y lo que para usted es justificación, para mí no lo es. ¿Vea? Por ejemplo, pero hay yo una tengo, por enfermedad. ejemplo, pues sí, Ajá. pues si alguien está operado, ¿verdad? A alguien se le murió la mamá, alguien tuvo un caso fortuito, pues puede ser que los dos pensemos que eso está justificado. Pero alguien puede pensar que es justificado que él no tiene zapatos para ir a la escuela, entonces los va a ir a comprar en el horario que tiene que ir a la escuela, porque, ¿verdad? Sí, Entonces, no, para no mí eso no aplica. es justificación, puede ir en Así otro es. horario, ¿verdad? Exacto. O puede ir sábado y domingo, Exacto. ¿sí? Pero para el padre de familia sí es justificado. Aquí está la justificación o digamos el argumento
en el reglamento para la promoción de la cortesía escolar, y leo Correcto. textualmente, dice, carácter formativo tienen estas ¿Sí? medidas. Los deméritos no buscan castigo, sino corrección y formación en valores. Es correcto. Y bueno, al entender esto, aunque digo, este documento, esta normativa va directamente al sistema público, pero como también laboro en ese sistema, pues lo hago propio. Y los colegios privados, nosotros no estamos lejos de aplicar normas de este tipo. Es más, Porque también hay desorden. no, pues es que mire, ¿cómo se mantiene el orden en una institución educativa? ¿Sí? Porque primero hay que lograrlo. Con ejemplo y disciplina. Exacto, y Ujú. después hay que mantenerlo. Ujú. Ok, el sistema público va en el camino ahorita de lograr el orden. Mantenerlo después va a ser otra cosa. Ahorita todo el mundo se está tomando fotografías con los alumnos cuando van llegando a la escuela. El director se toma fotos con el niño, el profesor se toma fotos con el niño que va bien vestidito, bien peinadito, bien arregladito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar esas fotografías ahí puestas? Llegará un momento en que se van a olvidar de tomar esas fotografías. Pero O sea, el deber ser hay que mantenerlo. sería que se vuelva cotidiano. Es ¿no? que debe de ser así, es una costumbre. Ajá. Es que las normas de cortesía son una costumbre, son una identidad. Son un hábito. Son un hábito, exactamente. Ajá. Entonces, y cualquiera, yo tuve muchos, digo, en mis redes sociales he tenido mucha gente insultándome por mis opiniones sobre estas normas que la ministra acaba de instalar, digamos, o recoger y volver a poner. ¿Por qué? Porque dice, ¿y cómo es posible que va a reprobar con 15 desméritos mi hijo? Y bueno, mire, para llegar a 15 desméritos, quiere decir que es un estudiante totalmente rebelde. Es rebelde. Rebelde, exacto. totalmente rebelde. Ajá. Y quiere decir que es un estudiante que ha heredado una conducta de sus líderes del hogar. Exacto. Papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela. Un niño es el reflejo de su familia. Así es, porque lo han tolerado. Pues sí, pero en su casa le han aguantado. Pero no estamos obligados en el centro educativo a aguantarle su rebeldía. ¿Sí? Si un estudiante, bueno, en su casa a su papá y a su mamá no le obedece, ¿en qué lógica, en qué sentido común encontramos que no le va a obedecer al papá, pero sí al profesor? No se encuentra esa lógica en ningún lado. O sea, está destinado esto a identificar rebeldías, digamos así, netas, ¿verdad? Pero también el mismo normativo que acaba de leer acá Tony, tiene un apartado donde dice, pero si usted se equivocó tanto, corríjase Ujú. y libérese de esos desméritos. Hay un sistema de redención Exactamente. de méritos. Libérese de eso, Claro, libérese. claro. Ahora, ¿qué significa que usted se equivocó y que después quiera usted corregir? Mire, esa humildad no la encuentra tan fácil en un adolescente de 10 años en adelante. ¿Sí? Un adolescente de 10 años en adelante de esta generación que ha cometido una falta y que le diga a usted, sí, lo siento, me equivoqué, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Difícil que de 10 encuentre 4. Difícil. Ese estudiante no le importa que usted lo repruebe. Ese estudiante le va a decir al papá, ya no quiero ir a esa escuela, ya no quiero ver a ese profesor, ese director me cayó mal. Vaya, pero ¿a dónde Y el queda? papá le va a tolerar eso. Vaya, es que a ese Hay punto que voy. corregir hasta los papás. Sí. Exacto, a eso voy, Javier, porque de usted nos lo ha dicho, aquí hemos tenido también a dirigentes de centros escolares del sistema público y muchos, bueno, todos hablan de que se les ha quitado autoridad. Va. Ha venido la autoridad del centro escolar o de los que dirigen el centro escolar se ha bajado y que los padres de familia, lejos de, ¿verdad?, subir la autoridad, la siguen bajando. Hay padres de familia que llegan al colegio y dicen, yo no sé qué puedo hacer con este niño, ahí vea usted, corríjalo. Mire, un estudiante de 12 años de edad llega tarde a la casa. El papá es un vendedor en los buses, dulces, lo que caiga en los buses, ¿sí? Y preocupado por la niña,
se rebusca y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Llega noche, muy noche, y comienza a decirle a la niña, muchachita, ¿y usted dónde estaba? Me tenía preocupado. Por favor, dígame. Y la niña no dice dónde estaba. ¿Sabe qué hizo la niña? Llamar a la policía. Porque sentía que su papá la estaba agrediendo psicológicamente. Por preguntarle que por qué no había llegado a la Por querer casa. corregirla. Ujú. ¿Sí? La policía llega a acuerpar a la niña. Porque estaba frente a una corrección. ¿Sí? Hasta de adultos nos corrigen. Hasta de adultos nos preguntan ¿y por qué no has venido? Imagínense. Y entonces, ¿quién le da lugar a esta niña? Llama a la policía y echársela al papá. La ley. La ley le da lugar, la facultad. ¿Sí? Estamos frente a una generación en la cual están muy instruidos en derechos todos los niños, pero poco instruidos en sus deberes. Y fuera de conciencia. Entonces, volver a ordenar la casa donde vive el niño y volver a ordenar la casa donde estudia el niño no es una tarea fácil. Pero debe de comenzar porque los líderes comencemos a asumir nuestro rol. Y la máxima magistratura de educación, sea quien sea, si estas normas las hubiera puesto, digamos, alguien que fuera un profesor, lo mismo efecto hubiera tenido, con solo que lo hubiera puesto la ministra, ¿verdad? Pero causa mucha más, digamos, connotación el hecho de que hasta se use términos que de repente no son de uso cotidiano, ¿verdad? El desmérito, por ejemplo, ¿verdad? La redención. Entonces, eso le causa a la gente, bueno, de hecho, en el sistema educativo, cuando leemos eso, nos causa a nosotros como algo, digamos, muy aplicativo, porque hasta nos causa un poquito de gracia, ¿verdad? Y nos comenzamos a acusar de desméritos que de repente los mismos profesores podamos caer, ¿verdad? Ujú. Entonces que llegamos y nos saludamos y venimos molestos y comenzamos a acusarnos. Pero esa es parte de la vida, de la vida escolar. Pero claro, ¿cómo recuperar el orden que en alguna medida hemos perdido? Pues la única forma es comenzando a ordenarnos y también asumiendo cada quien lo que les O corresponde. sea, usted entonces está de acuerdo y coincide que hay mensajes ahí, el tema ya dijo los vocablos que están utilizando, los términos, el hecho que sea una capitana que venga de la Fuerza Armada, el traje de fatiga, el uniforme de fatiga, o sea, todos esos son mensajes, Mire, mensajes de orden. el mensaje en primera instancia entra por la vista, ¿verdad? Lo que vemos y después lo que oímos, después lo que analizamos, lo que reflexionamos y lo que asumimos. Ahí está el mensaje. Ahora, ¿cómo nosotros vemos de que si llega con un traje, que si llega con otro? Eso para nosotros puede causar, digamos, una impresión. Y de repente en los estudiantes causa alguna confianza. Porque eso es lo que quieren también, digamos, hacer ver, ¿verdad? O sea, ese soldado que te da la confianza en la calle también esté en la escuela. Puede ser también que para nosotros el tema de la instalación de este nuevo sistema pues vaya causando poco a poco cada día una sorpresa nueva. Es que todos los días han habido nuevas noticias. Es más, no se habla de política en el país, solo se habla de educación ya. Al fin logró la ministra poner en los medios, bueno, aquí estamos en uno, el tema educativo como prioridad y dejemos la política por un rato. Claro, los medios y las redes sociales no le han podido hacer la agenda del día a la ministra. En tanto que muchos dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, porque usted me acaba de preguntar, Tony, o sea que están de acuerdo. Me dice, es que yo no podría estar en desacuerdo. Primero es mi jefa. Segundo, la docencia es una carrera de vocación y las vocaciones tenemos que asumir nuestro rol y obedecer a nuestros líderes. Y lo hemos hecho siempre, no importa quién sea.
tuvimos un ministro de Educación con una historia en la cual tenía un currículum en donde tuvo que haber ordenado de alguna forma muertes, porque fue guerrillero, porque tuvo a su alcance dominio de masas, porque hubieron niños que murieron en ese quehacer de la guerra y fue bajo el mando de ellos. O sea, eso no lo podemos discutir. ¿Y quién dijo algo porque era ministro? Nadie se quejó de eso. Javier, ¿qué opina de quienes a su vez también opinan y tienen argumentos como por ejemplo que en los colegios, en las escuelas debería ser fomentado el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento, contrario a lo que sucede en los destacamentos militares o en un cuartel donde se le enseña a los soldados a obedecer? Bueno, los colegios privados somos el centro de pensamiento crítico por excelencia en el país. De los colegios privados, usted puede pedirme que le dé detalles de nuestros productos educativos de cualquier área. Vámonos por lo deportivo. Nadie podría ser un deportista sin tener una disciplina y un pensamiento crítico como el que hay. Ningún deportista se hace deportista por excelencia sin disciplina y sin pensamiento crítico. Ninguno. Hemos aportado a la sociedad suficiente capacidad académica para poder competir a nivel internacional. Y cuando colegios privados ponemos la cara, nos responsabilizamos y sabemos dar la cara por el país. Es más, nosotros a veces no hemos ido a las competencias internacionales porque el mismo Ministerio de Educación nos ha bloqueado representar al país y nos han quitado el derecho de ir a representarlo. Mejor no van porque es un colegio privado. Ahí tenía yo un colegio privado la vez pasada que teníamos el derecho de ir a competir por región en un concurso de ortografía. Una niña de un colegio privado de Apopa y no la dejaron ir. ¿Por qué? Bueno, y así es el sistema. Envidioso, rebelde. Y eso es lo que tenemos que quitarle al sistema ahorita. Creo que lo del pensamiento crítico y ese, argumento de que vamos a fundar una sociedad obediente, mire, qué bonito que fundemos una sociedad obediente cuando los niños no le hacen caso al papá, no le hacen caso a la mamá, Exacto. no le hacen caso al docente. Y mire, todos los adultos que andan manejando y que no cumplen las normas de tránsito, Exacto. eso significa que no hubo obediencia. Exactamente. Es tan básico Mire, como eso. Si estamos hablando del pensamiento crítico, hombre, ¿cómo no va a tener pensamiento crítico un niño que al papá le dice lo que tiene que hacer? Y le dice, mira papá, hoy vamos al cine. Y el papá ahí va al cine. ¿Vea? El papá no le dice, pero mira hijo, ¿por qué mejor no vamos al teatro? Ningún papá hace eso. ¿Sí? O el papá le dice, vamos a salir. No, fíjate que yo me voy a quedar en la casa. Ay, ¿por qué te vas a quedar en la casa? Aquí me voy a quedar, que no quiero salir. ¿Y qué se va a quedar haciendo usted? ¿Ah? Jugando PlayStation. Ya lo dijo usted, Tony. ¿Sí? Pero el papá no tiene la autoridad ahorita de sacar al niño de esa casa y decirle, no, hoy no. Vamos a guardar eso porque hoy estamos en familia y ahorita vamos a ir a los playas de Renderos a tomarnos un atolito y después pasamos por las pupusas y después nos venimos para la casita. Pero vamos a convivir este fin de semana. El papá no tiene esa autoridad. El papá deja el niño en la casa y él se va con su esposa. Porque si no hay maltrato. Exactamente, porque el niño tiene derecho al pensamiento crítico de elegir dónde quedarse y con quién quedarse. Pero eso es hasta que después de los 18, cuando ya trabajan y son responsables. Exactamente, correcto. Antes, así es. Es el papá. Pero como el nuevo padre de Hoy familia... ni se van de la casa. Exactamente. Pero el nuevo padre de familia de hoy quiere que su hijo no sufra las carencias que él tuvo. Si el papá quiso... ¿Cómo se llama eso que está de moda? Enseñanza ¿cómo? ¿Cuál? Ese método que es que no quiero que tenga fracasos, ni que sufra, ni que le pase nada. Es que mire, lo estamos viviendo, Tony.
Es cierto, hay un concepto ahí, hay un concepto. A todos se nos olvida que ahorita. Pero miren, el detalle más claro es que la resistencia a estos pequeños detalles de normas nos está diciendo que somos una sociedad sumamente polarizada y que actúa en contra de sí mismo. Educación afectiva. Exactamente. Actúa en contra de sí mismo. Por ejemplo, yo escuchaba a alguien que me mandaron el tweet. no, fue un video, ¿verdad? Ajá. Primero, una señora, ¿verdad? Primero, una señora. De seguro no es madre. Porque si fuera madre, no salieran de su boca unas palabras tan feas. Y segundo, creo que le falta, aunque sea un átomo de inteligencia, ¿verdad? Porque llamarle a los estudiantes de una forma despectiva de un sector y llamarle a otros estudiantes de otra forma más despectiva, creo que eso no es ni inteligente, ni es educación, pues. Ahí se ve la muestra que se necesita educación en el país. Esa polarización, lo que al país le da, son armas para destruirse, no para construir. Ok, hagamos un resumen ejecutivo de los lineamientos que hasta ahora ha dado la nueva ministra de Educación, Carla Trigueros. Lo primero fue llegar con su uniforme completo, limpio y corte de cabello adecuado. Ese fue uno de los primeros lineamientos. El memorándum 1. Ajá. El memorándum 1, ¿verdad? Ajá. Imagínense, fue el primero que escribió. Exacto. Sí. Vaya, eso es básico. A mí de verdad hasta me llamó la atención cuando vi que había que cumplirlo. O sea, no se ha estado cumpliendo algo tan básico. De ahí salió el buenos días, el buenas tardes, el gracias, el con permiso y el por favor. ¿Verdad? Sí. O sea, todo lo que hasta el momento, los lineamientos que hasta el momento ha dado la ministra, todos son, Javier, básicos y el deber ser de las cosas. O sea, ahí no hay nada extraordinario. Más bien uno dice, ¿cómo es posible que hemos llegado a estas instancias en donde esto tan básico no se estaba haciendo? Pues sí, es que era una sociedad que... Y nosotros los adultos no estábamos viendo que se hiciera. Y vamos por el rumbo incorrecto, definitivamente. ¿Sí? En su primer memorándum, uno puede pensar, reflexionar y dice, mire, ¿cuál fue la primera escuela que visitó el día siguiente de su nombramiento? Fue una escuela de Soyapango. ¿Sí? De seguro ella observó cómo entran los niños, cómo van vestidos, cómo hablan, cómo los profesores actúan, cómo la directora actúa. Mira, 35 años de edad que tiene la ministra, tener ese pensamiento y esa reflexión frente a un escenario de ese tipo, de inmediato se le ocurre y dice, bueno, no, yo no voy a ocupar mis asistentes ni mis asesores, yo voy a redactar ese memorándum, porque se ve una redacción que no estamos acostumbrados a ver. Es una redacción muy particular de alguien, y me imagino que es ella. Y luego de eso dice, bueno, ya vi que eso no está bien en mi sistema educativo. Los niños deberían entrar saludando. Los niños deberían venir bien vestidos si yo les doy el uniforme. Pero habían críticas porque dicen que solo les han dado un uniforme este año y entonces que cómo van a exigir que lleguen limpios y pues sí, ¿verdad? Y muchos lugares carecen de agua 24/7 también. Mire, le van a poner cualquier justificación siempre. Uh-huh. Cualquiera. Yo he trabajado en zona rural, en donde hay que ir a lavar a una pila, uh-huh, a un pozo. Y esos niños llegaban bien vestiditos, donde no había energía eléctrica y la plancha era de brasa. Uh-huh. Y los niños llegaban bien planchaditos. O sea que hay padres de familia detrás de... Exactamente, uh-huh, sí. Hay una familia. Por tema supuesto. Del tiempo, la más reciente medida Yo no tengo problemas con el tiempo, Tony. Yo puedo estar aquí hasta las 12. Gracias. El tema da para, dice. Anoche tuiteó la ministra, he ordenado la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Técnico Industrial, el INTI, tras confirmarse que continúan siendo los mismos de aquella época, evidenciada en un video
compartido por el presidente, donde pues lo que habían ahí eran, y lo voy a decir así entre comillas, pandilleritos o mareritos, Sí. ¿verdad? Y eso es lo que, entonces dice que van a haber nuevas autoridades. ¿Qué opina? Bueno, nosotros somos respetuosos del actuar de cada jefatura. Es un sistema en el cual nosotros todavía no tenemos, digamos, ninguna opinión que vertir en tanto que si está bien o está mal, o en tanto que si va esto a ayudar o no al sistema. Lo que sí puedo decir, Tony, Dana, es que los centros educativos del país, la carrera, y bueno, lo vuelvo a traer porque el memorando, si ustedes ven, están dirigidos a directores. Ujú. Como que fuera que su principal aliado para la ministra es el director, ¿sí? Dice, directores de escuelas del sistema público, dice un memorándum. El otro dice, para directores y docentes de centros educativos. El otro dice, para centros educativos de nivel nacional. O sea, ella está tomando como el principal aliado del sistema para la transformación al líder de cada centro educativo, que es el director. Y este sujeto profesional, me incluyo, es necesario urgentemente un adiestramiento, porque nadie estudia para ser director de un centro educativo. Nadie. Estudiamos para ser profesores, para estar frente a estudiantes y frente a un proceso metodológico, pedagógico, didáctico, pero no a una administración de un centro educativo. Entonces, aquí puede ser de que existan muchas condiciones que habrá que estudiar y capacitar y adiestrar, mucha innovación que darles a los directores. Y de repente, muchos centros educativos, Tony y Diana, tienen líderes que son directores de centros educativos porque no hay otro que quiera asumir el cargo. Sí, implica responsabilidad. Es que no hay otro que quiera asumir el cargo, ¿verdad? Aparte de que quienes están supervisando a los directores, que es otro tema, quienes están dándoles órdenes, pasándoles papeles, supuestamente capacitándolos, ¿sí? Se han convertido en un acomodo institucional en el que le llaman capacitación a charlas, a pláticas, pero no a verdaderos momentos de innovación, de traslado de nuevas metodologías. Yo creo que la cualificación del cargo del director y la cualificación del jefe del director de un centro educativo debe de estar en la agenda como prioridad del Ministerio de Educación. Claro, la capacitación constante, no solamente en temas educativos, sino en la forma de administrar. Exactamente. Es lo que usted está hablando. Hay otra, en redes se ha visto otro señalamiento y dicen, le están exigiendo a los niños que vayan con su uniforme completo, limpio, el cabello bien cortado, pero las condiciones de infraestructura no son las mejores o los pupitres están dañados y ahí han circulado cantidad de imágenes. Entonces dicen, ¿por qué estar exigiendo esto a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia, mientras el sistema no está respondiendo en estas otras situaciones, que son de inmobiliario y logística? Ahí hay otras cosas más. No solamente eso. Si la ministra de Educación, como todos los ministros que han pasado por aquí, han tenido enfrente realidades más deprimentes de las que acaba de decir las redes sociales. ¿Sí? Usted puede encontrar un sistema, por ejemplo, que si vamos a hablar de administración central, o sea, los que están ahí en las oficinas centrales del Ministerio de Educación, de repente, una cualificación sobre estos personajes es sumamente urgente. Y eso nadie lo ve porque en el centro educativo un padre de familia nunca va al Ministerio de Educación Central. No ve eso. Entonces no ve la calidad de atención administrativa que hay. Y de ahí nacen todos los sistemas, en esa parte. ¿Y cómo es que donde está la raíz del sistema educativo tenemos
ciertas condiciones no prestas para poder hacer de un sistema robusto de educación. Y aparte de eso, también tenemos otras condiciones dentro del sistema educativo que dan serias complicaciones. Hablemos de la reforma curricular, por ejemplo, que tanto digamos, beneficia o no a lo que viene en el futuro del país. O sea, los programas de estudio, los bachilleratos, las especialidades, la primera infancia, digamos, el segundo idioma, digamos, la actividad vocacional o técnico vocacional del bachillerato, digamos, el arte, cómo juega en este sistema educativo, el deporte, la educación física, o sea, todo un sistema integral al cual vamos a ponerle una deficiencia grande en la actualidad. Eso es otra gran situación exactamente. Que hay que resolver. Usted nada más ve lo que sus ojos le indican. Por ejemplo, usted mira la pared, la pintura, usted mira la puerta, la ventana, pero adentro de ese cascarón, por decir algo así, ¿verdad? Hay una realidad tan grande que de repente la desconoce mucha gente y que solamente quienes estamos ahí dentro de ese cascarón, en ese suelo pedagógico, podemos decir, oiga, pero es que aquí saludar está bien y es lo primero y está muy bien, ¿sí? Pero después de eso, pues también tenemos aquí la falta, digamos, de orientación, de adiestramiento, de capacitación, de innovación, la tecnología, el arte, el deporte, etcétera, etcétera. Ok, son las 9:22, Javier, tenemos que concluir, nos dice nuestra productora. A su juicio, estos lineamientos eran necesarios, estos lineamientos que ya se están produciendo, ¿eran necesarios? Tan necesarios eran que nosotros como colegios privados no hemos dejado de aplicarlos, aún contra el mismo sistema que nos ha trabajado, digamos, en contra de nuestras decisiones de aplicar estos reglamentos. Tan necesario era que si la ministra de Educación no hubiera ella propia mandado esta orden y por iniciativa de cada director de centro educativo lo hubiera hecho, no hubiéramos tenido el efecto que hemos tenido. O sea, solamente así se lograba el efecto que hemos tenido. ¿Y cuál efecto es? Bueno, ahora el docente dice, nos están devolviendo la autoridad. El director dice, nos están devolviendo la autoridad. Yo pienso y les digo a mis colegas directores y mis colegas docentes, si nos están devolviendo la autoridad, sepamos usar esa autoridad en tanto que produzca éxito en el sistema educativo. Ahí nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Nuevamente, siempre bienvenido. Y vamos a hacer la entrega, antes de despedirlo, de algo que ya es tradición en este programa, y es la bolsa de Cherito Café para nuestros invitados. De un buen café. Cherito. Exacto. Gracias. Es el café que ha estado tomando, Javier, café Qué riquísimo. 100% salvadoreño. Vea que me lo terminé. Bueno, ya le vamos a dar más, no hay problema. Si quiere más, aquí hay. Gracias. Recuerde pedir su Cherito Café a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sb. Cherito Café, el sabor que te impulsa cada mañana. También ya repartimos El los desayunos. Este mes déjate conquistar por el exquisito pastel Velayo. Es el que más nos gusta, ¿verdad? Es el de Goku. El de Goku, el bizcocho de vainilla y chocolate relleno con crema Nutella y decorado con abundante turrón de miel, disponible en presentaciones grande, mediano, mini y porción. Es el favorito para los amantes de los postres sofisticados, ¿verdad? Pídalo a domicilio al 2215-1515 o en cualquiera de las sucursales. Y gracias a Línea Rosa, que nos trajo los desayunos desde una sucursal de San Martín. Línea Rosa son mujeres conduciendo los vehículos para transportar mujeres. 6200-4491, el número de WhatsApp, y también Línea Rosa APA. Y entonces, si usted quiere conocer las declaraciones de Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.